El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. 11 de la mañana, 2 minutos en todo el país. Tengo del otro lado al profe para conversar en esta mañana, en esta segunda hora. Hubo algunos accidentes, pero bueno, acá estamos. Gracias a los que nos dan una mano diciendo cómo está saliendo el programa y anunciando, por ejemplo, sale entrecortado o al contrario, sale bien, seguí, etcétera. Gracias por seguir de cerca las acciones de esto que se llama El Gira Noticias por FM Carolina. Profe, nos metamos directo con la historia porque sé que estás medio apurado con el tiempo y hay dos temas que vale la pena repasar porque ya los hemos charlado pero que son muy relevantes y que hacen en parte, ¿no?, a esto de las conexiones. Hoy se inventaba el teléfono, una cosa así, ¿no? Claro, sí, hoy lo que se presentaba justamente la temática que tanto nos preocupa con el clima y la tecnología. Yo siempre lo resumo a una cuestión muy rudimentaria y bueno, la tecnología, los aparatos andan o no andan. Sí, tiene que ver, pero por supuesto un aparato está en un contexto geográfico determinado y a veces eso te condiciona. Nosotros podemos tener una ruta hecha como la gente, pero puesta al costado de una cárcava, nos iba a pasar lo que nos pasó ahora en el Chenque. Entonces, bueno, tenemos que lidiar con todas estas cosas. Más allá de que a veces tenemos empresas que nos brindan servicio, nos cobran un servicio que no nos prestan, ¿viste? Pero bueno, yo por ahí lo simplifico, de que en realidad sí, en la tecnología el aparato anda o no anda, si no preguntarle a Andrés que trata todos los días con tecnología, pero sí, ¿viste? A veces el contexto del lugar, el clima, las circunstancias y un compendio de factores hace que las cosas no funcionen. Hoy lo que hacían por ahí, hablando es que, digamos, es verdad que el teléfono no lo hizo Bell, eso está comprobado, está aclarado ya, por suerte. No se va a borrar de la cosmovisión de la sociedad porque ya una vez que se marca un concepto queda determinado y lleva mucho tiempo modificarlo. Se sabe hoy en día, se ha aclarado que el del teletrófono lo hizo en 1854 Meucci, que construyó un aparato para conectar, que lo hizo simplemente, eran dos versiones para conectar. Él estaba en la planta baja con la parte del dormitorio de su esposa, del segundo piso, que tenía un reumat galopante y entonces único mecanismo. Después vio, y mientras tanto él estaba preocupado en lo moderno, en lo realmente moderno, que era construir grasas animales para hacer velas, ¿no? Pero bueno, ahí tenés. Hoy lo que pasaba era, ahora si vos ves el teletrófono, eran como dos embudos, ¿viste? Sí, entonces el principio básico de funcionamiento del teléfono y una primera versión, un primer prototipo lo hace Marconi. El tipo con los pies en la tierra, le importaba más el negocio de esa época, las velas, por lo que decís. Claro, Antonio Meucci era un inventor, pero también se subordinaba a la cuestión económica, y lo que quería fabricar era un tipo de grasa animal limpio, sin olores ni colores, y lo que pasó hoy era la evolución tecnológica de ese tipo de aparato. El sistema ya lo conocían. Claro, cuando la Western Union Telegraphy Company, sí, o sea, con la Unión Telefónica de Telégrafo, la compañía de Unión Telefónica del Oeste, madre de Dios, gringos de miércoles, cuando el empresario Edward Grant pone la plata en la oficina de patentes, lo que hace, es que se mejore el método. Lo mismo que nos pasa a nosotros, tenemos el internet, bueno, pero Movistar, la cooperativa y todo el compendio de empleuchos de compañías desastrosas que tenemos no hacen un buen mantenimiento de las redes, ¿viste? Entonces sí, pasa este tipo de cosas. Dije Marconi, perdón, corrijo, Marconi es el de la Marconi radio. Es otro inventor que le debemos mucho también. Le debemos la radio, sí, Meucci es el del teletrófono. Te quería consultar por esta historia de Meucci que vos dijiste le robó la idea. ¿Cómo es bien? Porque viste que a veces, por ejemplo, yo sé que con el motor de 4 tiempos lo desarrollaron al mismo tiempo 12 personas distintas y cada uno llevó un emprendimiento con mayor o menor éxito. Pero en este caso, Bell, ¿cómo llega al teletrófono de Meucci? ¿Cómo se entera de esto y por qué le saca la idea? Porque lo registra él, simplemente toma contacto con que toma conocimiento de lo que es ese tipo de tecnología, es el teletrófono, y él ve que lo puede mejorar, pero lo registra como que lo había inventado él.
Claro, pero... Entonces, a partir de ese momento, digamos, la invención, digamos, la autoría de ese tipo de tecnología se la adjudica a Bell, cuando en realidad lo había hecho Antonio Meucci hacia en 1854 sobre el teléfono, ¿viste? Sobre el teletrófono, no se llamaba teléfono, ¿viste? Y después, bueno, años después, pasaron muchos años, yo como telefónico te lo digo, pasaron muchos años y se dieron cuenta que el que había inventado realmente el teléfono era un italiano, ¿viste? Sí. Uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, porque realmente fue un nexo muy importante. Determinaba si había sido él o no. Lo que había hecho en 1876 el escocés Alexander Graham registró la patente. Meucci no tardó mucho tiempo de enterarse después y pidió con un abogado que le reclamara ante la oficina de patente, pero ya estaba registrado. Claro. Ante el inventor y ya había un invento. Y entonces Meucci, creo que gracias a un amigo que trabajaba en Washington, toda la documentación referida a la patente de Meucci se había perdido. O sea, ya existía la Argentina en su versión americana. Claro. Digamos, cuando se van a la demanda, ¿por qué no prospera? Viste que allá el sistema que tanto vemos nosotros por Netflix y por todo este tipo de pecuecas, lo que se hace primero en la justicia americana es ver si se va a juicio. Nosotros vamos a juicio directamente. Sí, ver la factibilidad de ganar el juicio. Claro, ¿viste? Cuando presenta la demanda, iba a presentar la demanda Meucci, se dio cuenta que no existían pruebas de que la patente tenemos fuera de Meucci. ¿Por qué? Porque no habían registros. Y lo había registrado ¿quién? Graham Bell, ¿viste? Claro, así que por ese lado... Es más, en los años que siguieron después a Meucci la vida se le hizo muy difícil, con la cantidad de juicios porque hicieron contrademanda. Bell era un escocés mafioso en el sentido que él era una corporación y Meucci era un triste. La compañía de Bell era muy poderosa y se descubrió que había sobornado tanto a la oficina de patentes como al propio abogado de Meucci, pero que queríamos pasó todo un sistema mafioso, digamos. Se comprobó que la compañía Graham Bell tenía tanto poder que había logrado sobornar primero al abogado de Meucci, después la oficina de patentes, ¿viste? Pero igual el poder de Bell no llegó a los tribunales y el juez supo que el autor del invento era Meucci sin duda, ¿viste? Sí, me hace acordar a Tiempo de Revancha, a Federico Lupi. Sí. Claro, haciéndole juicio a los García Brown, y después una de las famosas frases, el otro le decía ahí García y el otro le decía García Brown, no es casualidad, ¿no?, la elección del apellido Brown. Y además de la famosa frase, un vasco bruto no puede contra el progreso y la civilización de... Sí. Aparte no era, Elisa, digamos, era Bell y era Gray, eran, viste, junto con Elisa Gray habían presentado el aparato. Pero sí es verdad que el trámite lo habían hecho ellos, ¿viste? Sí, ahora, 1876 es cuando cuando se hace la presentación formal y legal del aparato. Claro, pero me decías 22 años antes ya lo había inventado en su primera versión Meucci. Lo que sí, como la mayoría de las cosas tecnológicas en la revolución industrial, cuando vos buscás no son científicos, sino son técnicos muy prácticos. El teletrófono lo había inventado en 1854 Antonio Meucci, no en Estados Unidos, para poder comunicarse con la esposa, nada más. Él lo inventa en Italia. Exactamente, lo inventa en Italia era un dispositivo que transmitía señales acústicas a una distancia media, por medio de señales eléctricas. Lo que hizo Graham Bell fue y me presentó como un invento el teléfono, ¿viste? Claro, y me imagino que ese juicio estando Meucci en Italia o se mudó. No, ya después Meucci se mudó, pero sí, bien. Pobre, la llevó la de perder. No solamente porque el fallo fue favorable a Graham Bell, sino porque aparte se hizo una contrademanda, ¿viste? Claro. Así que ahí Bell lo que hizo fue justamente demandarlo a Meucci y tuvo una lluvia de juicios. Pero después la justicia entró a averiguar y siempre hay algún juez honrado que dijo, no, este invento lo hizo el italiano, no este escocés. Lo que pasa que a los efectos legales, sí, el invento era de Bell, no de...
de Antonio Mucci. ¿Habrá existido con el paso del tiempo, aunque sea alguna reivindicación económica, un resarcimiento para su familia, por lo menos? Quizás sí, ¿no? No, el no demandarlo ya era suficiente resarcimiento para Meucci. Claro, que no le hagan juicio ya. Claro, que no lo demanden, ya era esa es la ley de los poderosos, Gerardo. Sí, es cierto. Que te dejen vivir ya. No es menor el premio. Logro, ¿viste? Sí. Y bueno, y Graham Bell, entonces, el teléfono como megaempresa lanzado a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, eso hay que ubicarlo a partir de la década de 1880, ¿no? Claro, a partir de ahí todo se empieza a expandir. La Argentina fue uno de los primeros que tuvo su expansión. No, pero Graham Bell era un sujeto, un comprador de patentes. También hizo cosas buenas, trabajó para los sordos y todo, pero digamos, lo que hizo fue buscar inversiones. Era un tipo que peleaba el mango, digamos. Lo que pasa es que nadie dice que eso lo haga de forma honesta, ¿viste? Sí, me comentan, profe, que la ruta se abrió todavía más allí en la zona de... Ay, la madre de Dios. Bueno, esa es una cosa que no es imprevisible, es una cosa que no es inédita, no es una cosa improbable. Es una simple cuestión que cualquier geólogo te puede proyectar en el futuro la acción inmediata de un espacio, de un terreno. Eso y son los políticos, los funcionarios públicos, quienes realmente tendrían que prever la cosa, porque para eso lo tenemos, para previsibilidad, viste, algo que no existe en nuestra cosmovisión argentina. Pero eso no es una cosa, no es algo inédito. Es hora, repito, es hora que todos los funcionarios de turno dejen las estadísticas para o los meteorólogos cuando llueve, hay viento, o para los geólogos cuando hay un desplazamiento de los cratos o de cualquier espacio geográfico, ¿viste? Sí, Comodoro justo no tiene excusa. Digo, si me dijeras otro lugar del país con muchos menos ingresos, con un fisco en constante déficit, lo puedo entender, pero Comodoro tiene superávit fiscal hace muchísimos años y por eso es una vergüenza y entiendo el enojo de la gente contra los políticos. La verdad que en la ciudad es bien claro ese esquema, porque no hay problemas de falta de plata o falta de trabajo. En general, en Comodoro se trabaja y las empresas o los distintos entes pagan sus impuestos. Entonces, exactamente, Gerardo, exactamente. Y después, bueno, hoy daba la noticia del transporte al comienzo, sé que me escucharon un poco entrecortado por problemas técnicos, pero en el AMBA quedó en 53 pesos el transporte hasta octubre, y en Comodoro es muy distinto, porque además tenés eso, tenés superávit, pero no tenés los beneficios de la capital federal, que también tiene superávit, pero tiene subte, tren colectivo a un precio siempre debajo de 100 pesos. En Comodoro no tenés eso, no tenés subsidio de los servicios de gas y agua o de electricidad, te sale muy caro. Por lo menos no al nivel que lo tiene Capital Federal, ¿viste? Claro, entonces es muy loco eso. Hay abundancia, pero no está bien encaminada. Exacto, pero hay que terminarla con estos discursos de que esto es algo inédito, algo imprevisible. No, mentira. Esto era perfectamente imprevisible. Cualquier geólogo que te mira te dice el estudio del movimiento de los suelos como una cuestión natural. No existe digamos, no es un accidente, es un incidente por la falta de previsibilidad que tiene el Estado. En cualquiera de sus versiones, municipal, provincial o nacional, ¿viste? Sí, sabés que estoy viendo las fotos. Perdón que interrumpimos la sección de historia. Sí, que me ha pasado lo mismo. Me han mandado fotos y no deja de preocuparme, ¿viste? Sí, digamos, ya hasta un bruto como yo, cuando nos enseñaban arqueología, nos explicaban el proceso de cárcava, cómo es una cárcava, cómo funciona, cómo evoluciona, por si te tocaba trabajar un yacimiento arqueológico en un lugar. Si lo sabe un arqueólogo, yo no soy arqueólogo, pero si uno sabe, cualquiera que se arqueólogo de arqueología, un geólogo tiene mucho más amplio el horizonte de interpretación, ¿viste? Sí. Ahora sí, bueno, ¿qué le vas a pedir a quien está más preocupado? Si me votan o no me votan con respecto... Y después, ¿qué tosudez esa zona de la ciudad? Ahí tuviste cementerio, tuviste después... Bueno, esa fue una petulancia por parte del intendente,
de Próspero, que fue, digamos, de Provedo, que fue el intendente de facto que tuvimos, y que para él los que deciden morir no tienen importancia. Entonces se eliminó un cementerio. Mirá que había gente que se movilizó, digamos, gente que tenía diarios, que trabajaba en radio, gente de todos los espacios. Sin embargo, claro, sostenido por una dictadura, Provedo no tuvo ningún empacho en tirar los muertos hacia otra parte. Dios mío, mirá si esa gente fuera... ¿qué es lo que haría con los muertos de Malvinas, por ejemplo, viste? Sí. Y después digamos, y después, para colmo, para nada. ¿Para qué lo hizo? ¿De qué sirvió? Sí, lo que yo estaba pensando es cuántas cosas que se han puesto en ese lugar tan inseguro. Digo, porque... digo, esto del cementerio, la ruta vieja, la ruta después del 95, y dale que dale con usar eso... y no habilitar otra manera de conectar, y bueno, ahora tenés Bueno, Domingo Herrero siempre decía desde hace tiempo inmemorial, y nos parecía absurdo lo que decía, explicaba con tanto espacio, ¿por qué no se expanden hacia el oeste? Está bien que la erosión marítima hay que frenarla, pero eso se hace perfectamente con murallones, con tipo malecones, como lo que hace Mar del Plata, para cortar la potencia del oleaje. Pero establecerse en un lugar como eso hemos hecho en la zona de Las Torres, en la avenida Tiburón, sabemos muy claramente, primero se tiene que hacer bien, y segundo, esa fuerza marítima se va a tratar de desviar para otro lado. Sí, por algún lado va a salir y va a ocasionar este desastre que estamos viendo. Por eso, cuando acá hubo un problema, vamos a hacer un poco de historia. En 1995 terminamos colapsados, perfecto. Se presentaron dos proyectos importantes. Uno hecho por la universidad, que creo que estaba el ingeniero de Leonardo en esa época también en ese proyecto, que era el viaducto. Por supuesto, Puerto, y ahí entraron las miserias momentáneas de los funcionarios de turno, ¿viste? Puerto, como siempre, el inepto de Puerto decía, este territorio no lo podemos perder, o sea, miraban, el Lewis con Eureka se oponía completamente, porque lógicamente se iba a ver completamente desplazado toda su interconexión como estación de servicio. La vecinal aprovechó y nos movió, no sé por quién, también reclamó un espacio. Entonces, en función de eso, el proyecto no se sostiene. Después había otro que lo tenía el ingeniero Vergallo, un compañero de Telefónica, que tenía un proyecto menos costoso, porque acá también se gastó $1 millón en la investigación, Gerardo. Sí. Acá hubo $1 millón, dólares, en esa época éramos el país de la felicidad, en hacer el relevamiento. O sea, el estudio estaba muy bien avanzado. Ahora su ejecución pasa como la historia argentina, queda en el camino, ¿viste? En el cajón de los justos. Habían dos proyectos, de la ingeniería de la universidad, que entre ellos estaba el ingeniero de Leonardi, y la otra estaba el ingeniero Vergallo, que tenía un proyecto en su equipo, yo nombro integrante, no es que era el único que estaba, que era de otra proyección, pero también se mantenía hacia el oeste y con una expansión hacia el norte, ¿viste? Sí. Y todo eso, esas investigaciones que salieron caras, no derivaron en una solución estructural. Se metieron los que son expertos en hablar de lo que no saben, o sea, los políticos de turno, y hasta a mí me gustó, porque a Vergallo le cuestionaban ciertas cosas, y digo, pero ese no es un ingeniero que te está hablando, ¿viste? Sí. Y vos sos vos sos un guitarrero de oído y el otro es uno de conservatorio. Pero bueno, la política tiene eso, ¿viste? El político tiene el don y la capacidad de hablar de lo que no conoce y discutirte sobre lo que no sabe, ¿viste? Lo que es tremendo es que se había hecho el paseo costero, ¿no? Que te permitía ir corriendo desde la Ducos, desde la ex proveeduría hasta el Camino Centenario, por ahí subías y nada, todo eso no existe más. Sí, bueno, pues ese sería el detalle menor, ¿viste? Sí, corredores somos... no somos repito, muchos. de todos modos no existe lo inédito, que la termine el intendente de Comodoro, el gobernador de Chubut y, bueno, el presidente no espero absolutamente nada. Este tema de qué imprevisible que podría suceder. Señores, cualquier geólogo te puede proyectar en el futuro la probabilidad y la función estadística de ese movimiento de suelo. Acá no había nada previsible. Lo que pasa es, bueno, el político suma o resta. Sí. Esto es más voto, esto es menos voto. Bueno, me sostengo en función de eso. Me cuentan que el Camino Centenario lo van a hacer ida y vuelta a partir de las 4 de la tarde para que haya tránsito. Un despelote incontrolable. Sí, el Roque González ya está a doble mano.
Dicen que ahora está despejado a esta hora, pero bueno, viene de tener un trajín interesante. Ya de por sí estábamos colapsados, Gerardo. Ya Sí. de por sí estábamos colapsados. Todos los días que vive en zona norte, que Dios se apiade de su alma, ¿viste? Sí, hay un horario desde las 4 en adelante hasta las 6 y algo, que es muy difícil moverse. Y después la conducta humana también. Después la conducta humana que complica las cosas, sí. Yo he visto, mira, Gerardo, he visto que... Bueno, también capaz que tenían... Yo he visto a la gente, los perros pasando por el puente peatonal y la gente cruzando por la ruta, ¿viste? ¿Qué quiere que te Bueno, diga? por ahí el perro no tiene miedo a las Vértigo. alturas, las personas tienen vértigo. Sí, conciencia social tiene el Sí. perro, bueno. Bueno, cerrando tema teléfonos y después vamos a una tanda. En conclusión, profe, el aparato no es solo la tecnología en sí misma pionera, también es toda la estructura empresarial, el aparato productivo. Eso fue lo que tuvo Bell, y el tipo empezó a popularizar el teléfono y a competir, me imagino, con el telégrafo, ¿no? Que era el rey de la época. Sí, lo que pasa es que la inmediatez de la comunicación no le corría a favor. No, el telégrafo, por supuesto, al principio era más seguro, pero porque era tecnología desarrollada del momento, pero no, frente a las bondades de la comunicación oral directa era digamos, imposible de competir, ¿viste? Ahora, en la Primera Guerra ya había teléfono y... Sí, había teléfono, el teléfono de campaña, sí, ya existía. Eso, porque yo he visto en películas que lo llaman al oficial que está en el frente y él atiende. No, pero ese es un cable movido por un dínamo que vos le das manija, un magneto que vos girás. Yo fui operador de tráfico, no lo conocí, pero tuve compañeros que sí trabajaron con ese sistema. Que enclavijaban, daban en golpe una manija y con eso te comunicaba. Y cuando hice el servicio militar funcionaba ese sistema. Sí. Bueno. Rudimentario, ¿no? Muy tosco. Sí, no, te quería decir que si te llegaba a dar una patada de eso, Dios mío. Ah, claro, pues no es 110, 220. Bueno, en Vietnam lo usaban como elemento de tortura eso, que no quería caer en eso, pero eso es la verdad. Ah, tremendo, profe. Bueno, la conducta humana que mencionábamos recién. El uso que le das, ¿viste? Bueno, lo que tenía que Alejandro Graham Bell era la Bell Telephone Company, o la compañía de teléfonos Bell, ¿viste? Y tenía todo un aparato y tuvo una estructura económica funcionando. Ahora, acá en Argentina, teléfonos era italianos, ingleses. Y después que sí, Gerardo, que Meucci falleció triste, sin gloria y amargado, porque eso... Claro. Porque las artimañas legales del momento lo arruinaron, eso fue lo que pasó, ¿viste? Sí, una mala pasada en ese terreno. Acá en Argentina la Bell no estuvo, me parece. Acá lo que tuvieron mucho monopolio fueron las compañías de teléfonos de Inglaterra, argentinos, inglesas. Las inglesas eran la gran mayoría. Claro, la compañía. Que vos llegaste a conocer gente que trabajó en la compañía inglesa. Sí, cuando tuve colegas que trabajaron con ingleses y me contaba cómo era el sistema de ellos, ¿viste? Sí, pero acá en Argentina, ¿cuándo se populariza el teléfono como el elemento de comunicación por excelencia? 1880 ya comienza los primeros desarrollos. Pero digo, en la década del 20 la gente no... Sí, en la década del 20 ya comienza a tener. Si no, escuchar los tangos. ¿Ya en el tango hay? Sí, ya en la época del tango hay. Digamos, la unión telefónica entre 1880 hasta la década del 20 tenía... pasó de tener casi 4.000 abonados a más de 150.000. Claro, muchísimo. Sí, ya tenía la unión telefónica. Habían 5, en 1885 ya funcionaban 5 oficinas telefónicas abiertas al público en Buenos Aires. Muchísimo. Muchísimo, hay que pensar que... Y tenía después en 1900 se creó, en febrero de 1900 se creó un reglamento general de teléfonos. O sea, se homologó una metodología y una tecnología para poder aplicarla. Sí, la verdad que en 1928, 1929, Buenos Aires en Sudamérica era la ciudad, ¿eh? Te pones a pensar. Sí, era un espacio, ¿no? Sigue siendo una París de Sudamérica. Claro, sigue siendo hoy en día una ciudad muy querida. Cuando llega a 1880 ya lo tenemos, y en 1881 se logra la comunicación del teléfono como servicio público organizado y con mantenimiento y funcionamiento llegó a partir de 1881, ¿viste? Claro. Durante la presidencia de Juárez Celman, ahí fue la época.
Bueno, profe, te propongo una pausa y charlamos un poquito de lo que nos queda. Tenemos ahora 11:30, breve stop y regresamos con más en Gira Noticias. Hay otras temáticas para recorrer en esta mañana de historia. Ya volvemos. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. 11 de la mañana, 36 minutos en esta mañana especial, distinta por el derrumbamiento de lo que es la zona Cerro Chenque, que da la ruta. Se ha caído un pedazo muy grande y ahora sí ya no hay lugar a dudas que eso está imposible. O sea, había un suelo que existía que ahora no existe más, se ha derrumbado y acá no hubo ninguna bomba rusa, acá no hubo nada de Ucrania, digo, esto no hubo golpe de Estado. No precisamos. No hace falta. Bueno, qué sé yo, bienaventurado este momento, a partir de ahora lo único que va a quedar es ir mejorando, ¿viste? Aunque no, siempre se puede estar peor también, ¿viste? Sí, yo pensaba, Luque, que fue candidato, ¿no?, a gobernador, salió segundo. La verdad, la naturaleza no lo quería. Bueno, lo que me tiene que mostrar es qué gestiones hizo en Buenos Aires y en Rawson y dónde insistió y molestó para saber que esto podía llegar a suceder. Sí, no. O estaba preocupado por Gimnasia, o estaba preocupado por las palmeras, o estaba preocupado, no sé, por la feria de colectividades. Sí, que nadie quita que esas cosas estuvieron muy piolas. El tema es que la naturaleza... No, el tema es el orden de prioridades, Gerardo. Sí, pagarle a Rolón, a estas River, para que vengan a dar charlas. Está bien que son montos distintos, profe, eso también es cierto. Pero la verdad... Bueno, no, pero el orden de prioridades, no, nadie pide que haga algo, sino que más o menos lo demostrés que hiciste, ¿viste? Claro, sí. ¿Qué hiciste? Sí, no, Así a que, mí... Y es una gestión continua, que viene de la época 2017, ya mostramos la hilacha y ahora también con esto. Sí, yo creo igual que esto viene de hace 30 años y que, es más, te diría que Luque no es el más flojo, al contrario. No, pero tampoco es el que desconoce. No, obviamente no desconoce. La pero... ingenuidad no es un recurso, es una salida al paso nada más. Sí, lo que es muy loco es que el problema en la relación Luque y su administración de Comodoro no fue la gente lo respaldó, lo bancó mucho, el problema fue la naturaleza, o sea, el viento, ahora esto, me parece una locura. A Scioli le pasó lo mismo, Gerardo, ¿no? Si se produjera una invasión, yo soy presidente, se produce una invasión y no duramos 2 horas de combate, yo sé perfectamente que no estamos en condiciones de superar cualquier invasión, ¿viste? Sí. Así que dice, ¿quién iba a pensar? Bueno, pero vos sabés, la hipótesis la tenés, ¿viste? Sí, y bueno, yo digamos en esto también, ¿qué hipótesis tenías si llegaba a suceder? ¿Qué plan? No lo pensaste, bueno, eso es lo que sos vos y tu equipo de trabajo. Sí, hay una frase estadounidense que es, tu mayor enemigo y la persona que más odias tiene un punto a favor con el que vas a tener que acordar, ¿no? Y en ese sentido hablabas de las Fuerzas Armadas y recordemos que Victoria Villarroel, la vice de Milei, es de todos los candidatos la única que promete aumentar el presupuesto en defensa para una eventual hipótesis de conflicto, no con una potencia, sino con un país vecino. No, protegerte. Disuadir, aunque sea. Disuadir al de al lado y no que la Armada chilena te haga el mapa que te hicieron a comienzo de esta semana, en donde resulta que todo lo que está... Pero, ¿por qué lo hace Chile? Porque sabe que estamos completamente desarticulados. Sí, que no nos pase como Irak, cuando empezó a bombardear Irán en los años 80, a partir de la revolución islámica de Irán, aprovecharon que estaba débil el gobierno, que venía Khomeini, se había ido el Shah, y bueno, vino la... Pero en esa época Khomeini, completamente convencido de la falta de tecnología y recursos y de no confiable las tropas que había, creó los Pasdaran, que era una fuerza de combate religiosa que los tipos iban a pelear aunque sea con un tenedor. Los mártires. Entonces tuvo una previsión. Nosotros no, nosotros se nos enseñó que no hay motivo por qué cuidarse, ni prepararse, ni pelear, ¿viste?
Sí, es cierto. Por lo menos a nosotros nos enseñó que no hay razones para pelear. Perfecto, sí, es verdad, no hay razones. Sí. Pero porque vos seas vegetariano, no, como dijo Nadia Brulí, creer eso es creer que un tigre no te va a atacar porque sos vegetariano, ¿viste? Exacto. Sí, lo menciono como ejemplo porque estuve investigando sobre el tema Irán para ver cómo llega a este país a ser lo que es ahora, y de golpe ves esa Gerardo, guerra. Irán, justamente el Reza Pahlavi, el Shah de Persia, estuvo acá en Comodoro en la época de Frondizi. Estuvo acá, se alojó en el chalet Huergo y conoció este lugar. Él y una mujer, era un playboy y un tipo que quería modernizar, ¿viste? Ese tipo de cosas generó que un imán, como fue Ayatollah Khomeini, comenzara a generar una revolución y convenciera a la sociedad de una práctica del Islam muy personal de ellos. Y terminó en la revolución de 1979. Ojo, señores, ojo con esto. Sí, yo ya lo estoy viendo así, entonces, profe. Viendo esto, mi ley no es una casualidad, ¿viste? No, claro, es que mi mentalidad ahora, profe, es abrimos las puertas del infierno y esto es recién el primer círculo. Por eso a la gente que me dice no podemos estar peor. La Divina Comedia. Sí, es que para mí es así, y los que me dicen no podemos estar peor, la respuesta es no tenés idea lo que es estar mal en serio, no tenés idea. Exactamente, sí, esta idea decía, bueno, que venga y que se pudra todo, guarda, que no sabés con qué se pudra todo. Claro, por lo menos... Ella no puede decir que tiene la caja de seguridad llena de dólares, porque bueno, saca de ahí y sigue comiendo, pero el que no tiene eso... quedás en Pampa y la Vía. No lo va a esperar un plan trabajar, lo va a esperar la infantería. Sí, exacto, quedás en Pampa y la Vía, y digo la Vía porque el otro tema que tenemos que recorrer, profe, es la creación del... Muy pertinente, lo felicito, alumno. Sí, hoy se inauguraba por primera vez. Bueno, si se inaugura, lógico que es primera vez, ya estoy como los políticos. El 30 de agosto de 1857 se considera el Día del Ferrocarril porque era lo que se inauguraba la primera línea de ferrocarril que iba de lo que es la actual Plaza Lavalle hasta lo que es hasta lo que es Floresta. Producto de una práctica donde todos los países, así como hoy en día hay que tener buen internet para considerarse un país moderno y de primera, en esta etapa había que tener dos cosas, fábricas y ferrocarriles. Bueno, nosotros las fábricas no las tuvimos, pero sí tuvimos los ferrocarriles, y la gestación futura de una red ferroviaria argentina comenzó ya en 1850. Empezaron a firmarse 6 distintos contratos de forma con las empresas inglesas y el Estado, con la intención de instalar ferrocarriles en todo el territorio argentino. Y recién, ahora la primera línea se daban en este año, y después comenzaban, se llama, el nombre que tenía es cómico, ¿no? Porque creo que es Asociación Camino de Hierro hacia el Oeste, o Asociación Camino de Hierro de Ferrocarriles Oeste, una cosa así. Sí. Y contaba con la financiación de la provincia de Buenos Aires, que en ese entonces no éramos Argentina todavía. Claro, éramos dos países en esa época. Bueno, el país que se llamaba Confederación Argentina, que era la provincia de Buenos Aires, había implementado, o sea, antes que fuéramos un país, habían comenzado con el tramo una vía no llegaba a los 10 kilómetros. Claro, yo te iba a decir eso, demasiado nombre el que le pusieron para un recorrido bastante... Es que se tenía una expectativa como lo que se tiene hoy con la tecnología espacial, se creía que era un camino un progreso cuasi indefinido. Eso fue el inicio de lo que es Ferrocarril Oeste. Claro. Ferrocarril del Oeste, no sé cómo llamarlo. Y que el que había comenzado con esto era un sujeto que quería que seamos Estados Unidos, no Europa, que es Domingo Valentín Sarmiento, ¿viste? Él es también que todos lo conocemos como Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Pero Valentín, mirá, así que él arrancó con el tema trenes. Él fue el primero que dejó las primeras bases, las primeras gestiones, y durante la era, digamos, de 1857 se crea la primera que va a ser uno se llamaba la Argentina y Porteña se llamaban. Y después se va a crear una política, acá vamos a decir, la historia de los ferrocarriles, hay un autor que lo marca y te dicen, bueno, fue una entrega al territorio y una condición de deuda casi indefinida. ¿Por qué? Porque a los ferrocarriles se le garantizaba la ganancia, se aportaba todo lo que fuera necesario y se les aseguraba que si no llegaban a superar el 7% de ganancia anual, la diferencia la ponía el Estado, ¿viste? Y que a los costados de cada vía, en los 5 kilómetros que iban a cada costado de cada vía, les pertenecía a la empresa de ferrocarriles inglesa.
Esa es una entrega por donde quiera que se lo mire. Pero hay otras versiones, que después lo tocaba la doctora Susana Torres con algunos autores muy bien logrados, que decían, hay que hacer una ruta. ¿Cómo atraigo yo a una empresa privada que me coloque una ruta, Gerardo? Sí, es verdad. ¿Qué les ofreces? Claro, digo que voy a hacer un casino en Garayalde. ¿Qué hago? ¿Qué le ofrezco para, por qué Trump va a poner un complejo turístico en Garayalde? ¿Viste? Sí. Vamos a manejarlo en el mundo real, ¿viste? El mundo ideal sería no hacer la entrega de garantía, porque si Galluno también es inversor, bueno, tiene esas características. Claro. Nosotros nos pasa con el petróleo, le damos el área, pero después el área no la entrega a la empresa si no quiere explotarla. Va a ser en 1860 cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya se va a crear el ferrocarril, que crea lo que es la famosa colonia Chivilcoy, de la cual Sarmiento hacía sopa con este discurso, y comienza la producción de la ganadería ovina, que es la que le va a traer más progreso a todo el país argentino. Sí, recordemos que Chivilcoy también fue un lugar muy bien visto por Mitre, que hizo un discurso allí. También después Sarmiento estaba obnubilado con eso. Sí, y hay otro líder más que tiene un discurso famoso allí. Pero déjame meter un bocadillo. Es verdad que es cierto, porque en 1864 Luján, en el 66 o el 67 Chivilcoy, porque venían muchos inmigrantes suizos. Ajá. Gente rubia, alta, de ojos claros, con unas prácticas laborales envidiables. Y era una inmigración de lujo, como la que soñaba Alberdi. Pero ojo que después las primeras movilizaciones armadas surgieron de esos grupos también. Sí, eran... uno desconoce lo que eran los cantones suizos en esta época de la historia, ¿viste? Igual que cuando hablamos de los galeses, también existía un riesgo para la soberanía en Chubut y en otros lugares también. Hubo un momento en el que se pongan de lado los ingleses, sino de que se convierta en Nueva Gales, ojo, ese es el gran peligro. Sí, y en este otro caso de oponerse al avance del Estado. Exactamente, sí, no permitir la intromisión, ¿viste? Lo que pasa es que hay una política inteligente que, bueno, yo te doy, pero cedeme a cambio, ¿viste? Sí, estaba pensando, profe, 1857 se hace este primer recorrido de Plaza Lavalle hasta Floresta. El que gobernaba la provincia era Mitre, si no me equivoco, y el tipo, si te pones a pensar, gobernó 16 años, porque... Son 40 años lo que hubo en Argentina, Gerardo. Sí, pero digo... Le debemos la presidencia, le debemos la historia que tenemos nosotros, hecha un cuentito, la hizo él. Pero digo, el cargo de él en el Ejecutivo, tenés de 1852, desde la Revolución del 11 de septiembre, hasta 1862. Sí, y ahí, por eso se llama la Plaza 11, le dicen 11 por eso. Porque ahí fue el levantamiento. Miserere se llama 11 por eso. Ahí estuvieron los famosos saqueos, ¿no? Del día después de Caseros también. Exactamente, sí, la limpieza que hubo el otro día, sí. Sí, pero bueno, recién caigo que gobernó 16 años seguidos, porque el que gobernaba la provincia de Buenos Aires en esa década, profe, era el presidente... ¿Qué me está proponiendo? No, era el presidente del país. Mire que si llega el fulano no se le va a ir mal. Ojo con los deseos que se pueden cumplir, decían los españoles. Sí. Bueno, pero... lo puntual que después, la historia del ferrocarril argentino hace que en la década del 70 la legislatura de la provincia de Buenos Aires autoriza a concesionar construcción de líneas férreas, va a aparecer Constitución Chascomús, posteriormente va a ser Dolores, va a haber, se reservó derecho a la expropiación, que se creó el gobierno de la provincial participaba en fijación de tarifas y se reservó el derecho de la expropiación. La zona del ferrocarril sur fue una zona bastante invasiva, no porque casualidad tiene el nombre también merecido por Perón, que se llamaba Roca, ¿no? Y después, va a comenzar a tendir los ramales, que va a ser ya Flores, Tandil, Azul, y ahí ya es como tocar el cielo con las manos para la época que estamos hablando. En 1880 ya el ferrocarril va a llegar a Junín y vamos a ser uno de los países que va a tener la mayor, 47.000 kilómetros tuvimos de tendido ferroviario. Lo que pasa que, con un criterio, lo mismo que pasó con México, donde todos los ferrocarriles van para el norte y no para el sur, con un sistema dendrítico ramificado, porque ¿cuál fue lo que se buscaba? Traer los recursos naturales, traer los cereales y la ganadería al puerto. Entonces fue una zona ramificada.
Claro. Entonces todo va a parar al río, del río en barco a Europa para exportar, y una red que no genera trabajo para mí, sino que solamente abastece un trabajo, que es el de la exportación. Esa es la gran diferencia, ¿no?, con la infraestructura de trenes quizás de Estados Unidos, que aunque no había nada por ahí al principio, ya la presencia del ferrocarril va generando oportunidades laborales. Exactamente, sí, eso es lo que se lo vio con esa visión, ¿viste? Esa fue la idea. Sí. Así que hoy se generaba la inauguración del primer ferrocarril, ¿viste? Y bueno, Buenos Aires va a tener casi 14.000 kilómetros de vías, ¿no? Sí, estaba pensando en la línea Santa Fe-Córdoba, que es una de las pocas que, digo, como también puede ser San Antonio Oeste-Bariloche, una de esas que, o el tren de la cordillera, que no conectan todo con la capital, pero la mayoría es como decís vos, ramificaciones que mueren ahí en el Río de la Plata. Exactamente, se lo manejó con ese fin. Y bueno, y hay que desmitificar algo, compañero. Cuando se nacionalizaron los ferrocarriles en 1947, no es que los expropiamos y los echamos los ingleses, Entre el 46 y 48, lo que existía en la estatización fue que Inglaterra nos debía mucho dinero y no nos podía pagar un peso. Entonces, porque el plan Marshall prohibía determinantemente que cualquier libra esterlina recibida a Inglaterra o cualquier dólar se lo usara para pagarnos a nosotros, porque nosotros no habíamos participado del lado de los aliados. Que es una discusión mucho más profunda. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Perón no los expropió, Perón los compró y los pagó con la deuda que ellos tenían. Claro, eso está bueno aclararlo. Eso lo digo porque si no en todos los discursos, compañeros, como dice el general, lo tomó lo que era necesario. No, lo compró. La expropiación se paga. Sí. Lo que pasa es que en ese momento, en la década del 40, Inglaterra nos debía a nosotros. Exactamente. Bueno, y ahora hay que pagar por YPF, ¿no? También, dicho sea de paso. Bueno, sí, lo digo en función de eso, ¿no? Que estaba muy bien, yo me alegré mucho cuando pasó eso, pero ojo, compañeros, que después eso se paga, ojo. Sí. No estoy en contra de lo que se hizo, porque lo que estaban haciendo España era una vergüenza. Sí, es cierto. Pero bueno, esa es la historia de una red ferroviaria argentina que tuvo una cantidad, qué sé yo, de 47.000 kilómetros de vía, que después Menem se encargó con el famoso discurso que compramos todos, el ramal que ramal que privatizo, y el privatizar significaba cerrarlo. Yo me acuerdo, pero llegar al pueblo de mi abuela nunca más lo pude hacer, porque se levantó Gascón, Gorriti y toda esa vía, y nunca más llegamos. Bueno, sí, es triste como que quedó muy incomunicado el país en muchos aspectos. Pero en esa época el constructo discursivo de la época era que los ferrocarriles daban pérdida. Todos lo decían, hasta los más zurdos que yo conocía. Bueno, y ahora estamos en la misma. Quizás no es el ferrocarril. Ahora no hay nada, Gerardo, que ya no tenemos que preocuparnos porque no hay nada que perder. No, pero ponele, hay dos cosas que más o menos andan. CONICET, que tiene el puesto 17 a nivel internacional de Agencia de Investigación Científica de Origen Nacional, y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esas dos cosas, en el esquema de Milei, se privatizan. Bueno, hay que aclarar dos cosas. La atómica, lo primero que hay que entender es que nunca quiso Estados Unidos que nosotros tengamos esa tecnología avanzada. No por la bomba, sino que no se bancaba que nosotros compitiéramos con ellos colocando centrales llave en mano como se lo hicimos a Irán. Está bien, el cliente no era el mejor cliente, pero el que nos compraba. Bueno, lo que más molestó con el tema de la tecnología nuclear es que nosotros, país sudaca de miércoles, tuviéramos esa tecnología. Desde ese vamos. Aparte la energía nuclear se puede usar para muchísimas otras cosas. Ecológicamente es la que más preparada está porque no tiene margen de error. Y lo que hace el CONICET es desconocer, porque después te viene un Milei y te dice, no, lo que acá hace falta es ingeniero, porque la tecnología y crear fábricas, no existen las fábricas y nadie las va a poner gratuitamente, menos en un caos como el nuestro. Entonces lo único que nosotros podemos exportar son ideas, y las ideas, señores, se construyen en la universidad, que la paga el Estado, y en espacios como el CONICET donde se desarrolla. Y no solamente ideas, sino hechos efectivos, ¿viste? Tecnológico, biológico, y de todo tipo de tecnología. Sí, profe, cierro con una anécdota esta charla. La semana pasada estuve charlando con un amigo que trabaja en Cancillería en el Servicio Exterior y contaba que tuvieron una charla con el director de la CONEA.
acá en frente a la ex ESMA, ¿no? Ahí en Avenida Libertador. Sí. Y contaba que vendieron un reactor a Australia y lo tienen que mandar ahora a principios de septiembre. Ya lo pagó Australia, lo pagó ahora en agosto. Y que los australianos vieron la noticia de los saqueos y que los llaman a primera hora del lunes preguntando cómo estaban, si estaba todo bien, si el reactor iba a llegar. Y ellos dicen, sí, no pasa nada. Y en un momento le pregunta al australiano, pero ustedes de verdad fabrican reactores, ¿no? Digo, el reactor existe. Claro, porque no entendía cómo un país que tiene saqueos, que está en la situación en la que está, de evaluación, la moneda que se dispara, cómo fabrica reactores nucleares. Sí, eso es verdad, eso es una cosa que... Eso es lo que somos de raro, ¿viste? Pues es verdad que lo fabrican ustedes, ¿cierto? ¿Cómo va un país que vive del saqueo va a tener ese tipo de desarrollo? Bueno, eso es lo que no quiere. Bueno, los americanos nunca van a querer que tengamos eso, siempre van a querer que dependamos y comamos de la mano de ellos. Sí, es cierto. Eso es lo que nunca vimos. Y ojo, señores, cuando se habla de que la educación no sea obligatoria, es que digamos, se va a manejar un discurso muy... vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar... Yo te propongo que una de las próximas charlas sea los mitos que hay sobre la educación, porque me preocupa mucho lo que se va a hacer. Dale, profe, hablemoslo en función de la propuesta electoral de Milei en relación a la educación. Me parece que es un buen tópico. Sí, creo que el próximo tema tiene que ser ese. Lo que él dice tiene razón, pero las intenciones son otras. Esta ignorancia, este gobierno nos llevó a este grado de ignorancia porque quieren que seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque podemos creer cualquier cosa. Un pueblo ignorante puede creer que el chenque es producto de los dioses indios, que ahí nunca hubo un cementerio indio. Vamos a acabar con ese mito, Nunca hubo. El Tehuelche no tenía enterratorios colectivos. El Tehuelche hacía enterratorios y después inclusive hasta practicaba sacar el cuerpo ahí y enterrarlo de vuelta al lugar de origen. Pero el Tehuelche no tenía la práctica, los sonecas no tenían la práctica de asentamientos colectivos de los muertos. Eso no lo tenía. Entonces, con el mito del chenque, bueno, pero conviene que todo el mundo crea que eso es cuestiones de los espíritus, chocarreros de las tribus tehuelchen que nos están cobrando la ofensa que cometimos, ¿viste? Claro, sí. No serán los muertos del cementerio que lo sacamos, capaz. Esa estaría bueno, ahí tenés otra... Para la peli de terror. Es más cercana, ya echemos la culpa a nuestros abuelos inmigrantes que estaban ahí y lo sacaron. Sí, es verdad. Listo, bueno, es mejor que creas eso, y para lograr eso no hay que tener educación, ¿viste? O creer que es una cuestión fortuita de la naturaleza. Tal cual, profe. Bueno, te saludo, que tengas buena tarde. Sé que tenés que partir, así que salga bien eso que tenés que encarar, ese trámite. Te mando un abrazo y nos estamos comunicando la semana que viene. Buen fin. Que tengas un buen día, Gerardo. Y cuidado si vas para la zona norte. Sí, hay que ir con cuidado. No, decía Nordelta, está lleno de traficantes.